Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las religiones, en concreto Historia de las religiones del mundo. Y vamos a hablar de la religión en el México antiguo. Hablemos de los antecesores de los mayas y los aztecas, de los Teotihuacán, la morada de los dioses, y de los toltecas, la leyenda del hombre dios. Comencemos por los antecesores de los mayas y los aztecas. Las culturas olmeca, teotihuacana y tolteca poseyeron una religiosidad cuyos elementos rituales y artísticos impusieron una visión del mundo común a casi toda la Mesoamérica precolombina. El lenguaje náhuatl, olmeca, que significa habitante del país del caucho, porque su origen se encuentra en las regiones mexicanas de Tabasco y Veracruz, en una gran llanura que cruzan caudalosos ríos. La cultura olmeca se desarrolló entre 1200 a.C. y 400 después de Cristo, y resulta difícil obtener muchos datos sobre ella. Muchos detalles nos han llegado a través de los mayas, sobre los que se ejerció una gran influencia. Uno de los pocos complejos arqueológicos que nos dan bastante información sobre los olmecas es el enclave de La Venta, al sur de Veracruz, que incluye la más importante pirámide de esta cultura que se conserva, además de los mosaicos con cabezas de jaguar y las enigmáticas esculturas. Además de las de La Venta, en otros enclaves se han encontrado cabezas gigantes, coronadas con extraños cascos que probablemente representaban a dioses, aunque es difícil decirlo con seguridad. Las estelas, halladas en 3 zapotes, entroncan el río calendárico olmeca con el maya, ya que sus jeroglíficos incluyen la fecha más antigua que existe en los calendarios mesoamericanos. También son destacables los altares en forma de boca de jaguar y los sostenidos por atlantes, detalle mitológico que la cultura teotihuacana reprodujo algún tiempo después. Se antoja evidente que la divinidad principal de los olmecas debía ser representada por un jaguar, animal muy común en casi todos los panteones precolombinos. Aparte de los altares, la figura de este felino aparece en los sarcófagos, las máscaras y las esculturas gigantes. Una de las piezas conservadas parece representar a un jaguar copulando con una mujer, lo que tal vez sea un mito explicativo de la naturaleza antropomorfa del dios jaguar. Otros animales, serpientes, águilas, también están presentes en el arte olmeca, lo cual sugiere que el elemento antropomorfo de sus dioses fue un precedente adaptado posteriormente por teotihuacanos, mayas y aztecas. No en vano, varios estudiosos han denominado a la olmeca la cultura madre de Mesoamérica. Hablemos de Teotihuacán, la morada de los dioses. No debe extrañar el título de este apartado. En náhuatl, la palabra Teotihuacán significa literalmente casa de los dioses, aunque en la actualidad se la conoce como la ciudad de las pirámides, y es uno de los enclaves arqueológicos más visitados de Centroamérica. Era una ciudad-estado, de gran prosperidad y cargada de elementos míticos, como muchos rincones de la ciudad, la pirámide del Sol, que está construida teniendo en cuenta detalles astronómicos y mágicos. Recientemente se ha descubierto debajo de su base una cueva antiquísima que era lugar de peregrinación y contiene varias tumbas. No por casualidad se construyó la ciudad posterior sobre este santuario. En México siempre se han venerado las cuevas como lugares sagrados. En ellos se establecía un punto de encuentro entre lo terreno y lo sobrenatural. Algunos antropólogos relacionan estos lugares con la figura materna, según un texto contenido en Códices Náhuatl. La luna nació en la cueva de Teotihuacán. Los constructores de Teotihuacán se plantearon su diseño como una imagen del cosmos, de igual modo que los aztecas consideraban Tenochtitlán el centro del universo. Las pirámides estaban comunicadas por una avenida principal, llamada la Calle de los Muertos. La disposición de la pirámide del Sol es cuando menos curiosa. Está erigida en un punto que guarda una perfecta armonía con los movimientos celestes, y en algunos de sus rincones sagrados se podía observar con exactitud la puesta del sol o los movimientos de las Pléyades. El carácter del eje del mundo no es la única aportación teotihuacana a las culturas posteriores. También lo es su reorganización del panteón mesoamericano y la importancia del juego de pelota, así como las estatuas de Quetzalcóatl, divinidad estrella de los mayas y aztecas, y que, como veremos enseguida, era el centro de la leyenda tolteca. Hablemos de ello. Los toltecas, la leyenda del hombre dios.
Tras la decadencia de Teotihuacán, varias poblaciones se unieron para crear la Gran Tula o Toyán, otra ciudad-estado, de los refinados toltecas, un pueblo que según la leyenda vivió feliz durante un tiempo en Toyán, gobernado por Quetzalcóatl. Este personaje era el héroe y no debe confundirse con el dios, más bien era un representante o personificación. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dictaba las leyes y edificó una pirámide y 4 templos que señalaban a los 4 puntos cardinales. También instauró las autoinmolaciones, aunque no permitía los sacrificios humanos. El equilibrio tolteca fue roto, siempre según las leyendas conservadas en varios códices por la aparición del malvado Tezcatlipoca, que pretendía introducir en el reino tolteca los sacrificios humanos que la serpiente emplumada no permitía. Tezcatlipoca causó con sus malas artes la ruina del soberano, que tuvo que huir de Toyán, aunque otras versiones dicen que se autoinmoló quemándose. La leyenda también afirma que tal vez un día la serpiente emplumada vuelva y restaure su reino. La identificación hombre-dios de Quetzalcóatl es una característica básica de la cultura tolteca, pero ejerció gran influencia en la civilización azteca. En esta figura se aunan el poder cosmogónico y creador del dios con el poder político y de liderazgo del soberano. El arquetipo de la serpiente emplumada ha llegado hasta nosotros como algo inmutable dentro del cambiante mundo de las religiones mesoamericanas. A continuación vamos a hablar de la religión de los pueblos aztecas. Entre ello hablaremos de un culto apasionado y dual, la cosmología, cosmogonía y divinidades aztecas, los templos y chamanes y el mundo religioso azteca. Comencemos por un culto apasionado y dual. La civilización que floreció durante más de 2 siglos alrededor de la fastuosa ciudad de Tenochtitlán, considerada el centro del mundo por sus habitantes, se caracterizó por un culto que exaltaba por igual la crueldad y la belleza. El conocimiento que tenemos de la religión azteca es un complejo mosaico formado por las piezas que sobrevivieron al violento giro histórico que supuso la conquista española en el 1521 del imperio cuya rutilante capital era Tenochtitlán, que en aquella época tenía más de 300.000 habitantes. El término azteca fue popularizado por los investigadores del siglo XIX, especialmente Humboldt y Prescott, pero es históricamente incorrecto, ya que hace referencia a los ancestros de los moradores de Tenochtitlán. Para hablar de la civilización que floreció alrededor de esta ciudad-estado desde 1300 hasta la llegada de Hernán Cortés, sería más adecuado hablar de civilización mexicana, o incluso de cultura tenochata, por su localización geográfica, o bien siguiendo patrones lingüísticos náhuatl. Sin embargo, para entendernos mejor, utilizaremos el término azteca, que aun siendo inexacto, es el más universal. En cualquier caso, tengamos en cuenta que la cultura, llamada azteca, es una mezcla de elementos de los pueblos que confluyeron en Tenochtitlán. Durante ese periodo, especialmente los procedentes de los chichimecas, en concreto el grupo llamado Mexica, y en menor medida los de los pueblos como los acoúas, chalcas o tepanecas. Además, incorpora la herencia religiosa y ritual de civilizaciones anteriores. No olvidemos que Tenochtitlán estaba a menos de 50 kilómetros de otra gran, Tlactocayotl, ciudad-estado en Nahuatl, de la zona. Teotihuacán, de esta cultura anterior, parecen provenir detalles importantes de la religiosidad azteca, por ejemplo, la concepción astrológica y los calendarios. O la distribución en 4 elementos, siempre organizados en torno a un quinto. Organización de épocas, estructuras sagradas y representación de dioses. Los aztecas consideraban que había habido 4 épocas anteriores y las llamaban soles. La quinta, en la que ellos vivían, era la última y debía acabar con un terrible terremoto, del mismo modo que las otras habían finalizado con grandes catástrofes, lluvias de fuego, huracanes. Cada vez que acababa una era, quedaba una sola pareja mixta que daba inicio a una nueva progenie. Los dioses, evidentemente, también intervenían en el principio y final de cada etapa, por lo cual era muy importante rendirles el culto adecuado. Los sacrificios humanos que se ofrecían en los ritos aztecas no eran más que una versión humana de los que hacían entre sí los dioses para dar nueva vida al universo.
Hablemos de cosmología, cosmogonía y divinidades aztecas. La concepción del cosmos en esta cultura es egocéntrica. Todo gira en torno al imperio azteca. Tenochtitlán es el centro del mundo y también del cielo. El mundo es una masa cuadrada de tierra rodeada de agua y los cielos están divididos en 3 niveles, en los que moran los diversos dioses. Del mismo modo, bajo tierra existen 9 niveles, el más profundo de los cuales es el que alberga a los muertos. En cualquier caso, este cosmos tan ordenado no contradice la creencia muy arraigada entre los aztecas de que el universo es dinámico. La inestabilidad es una constante en la visión mítica de los mexicas. Los dioses se aman, se reproducen y se matan entre sí, provocando con ello enormes cambios en la realidad. Por ello, para poder controlar o provocar esos cambios, los aztecas creían firmemente en la guerra y los sacrificios rituales que posibilitaban vida nueva, cosechas provechosas y progreso. La crueldad del rito azteca no es más que una lógica natural que se impone. La vida nace de la muerte. Las diversas deidades del panteón Tenochtitlan eran representadas de modo antropomórfico, incluso las que son un animal o un objeto inanimado, por ejemplo Xtol, que era un perro, en It, un cuchillo ceremonial, que tienen brazos, piernas, torso y cabeza que humanizan su aspecto. Los dioses eran invisibles, pero los aztecas podían verlos en sueños y visiones. La lista de deidades del legado azteca sobrepasa las 6 decenas, aunque con dioses preponderantes. En el ámbito de la creación cósmica, la deidad determinante era el andrógino Ometeotl, creador del universo. Por debajo de él son importantes sus hijos Tezcatlipoca, muy invocado por los chamanes, y Xiuhtecuhtli, el dios del fuego. Por lo que respecta a la guerra, destacan Tonatiuh, divinidad solar, y Mixtlateutli, el dios de la muerte, pero sobre todo Huitzilopochtli. Este, protector de los aztecas, era el que recibía mayor número de sacrificios humanos. Las víctimas solían ser esclavos o guerreros, enemigos capturados, en los últimos tiempos soldados españoles. Después de varios días de preparación ritual y tras un largo suplicio entre el frenesí de diversos instrumentos de percusión, se sacrificaba al prisionero y su corazón era ofrendado al terrible dios, que lo exigía para que su ira fuera aplacada. También había deidades relacionadas con la fertilidad. La más destacable era Tlaloc, la diosa de la lluvia, que ocupaba un lugar tan prominente en el panteón como Huitzilopochtli. Hablemos de templos y chamanes. La importancia de lo religioso en el mundo azteca era tal que desde que nacía hasta que moría, el individuo cumplimentaba estrictamente todas sus actividades relacionadas con el culto. Pero, además, cualquiera de sus otras labores cotidianas estaba bajo la influencia de las prácticas rituales. En el ámbito sociopolítico, el culto contribuía a mantener la estructura jerárquica que regía la sociedad tenocha. Los nobles disfrutaban de sus privilegios por voluntad divina. El templo azteca, llamado Teocalli, poseía espacios no solo para las ceremonias, sino también para dormitorios, escuelas sacerdotales, piscinas sagradas, jardines e instalaciones para el juego de pelota. Cada dios ejercía una relación tutelar con determinados grupos sociales, pero el vínculo entre deidad y pueblo estaba muy reforzado por la función de un intermediario, el chamán, llamado en Nahuatl Teomana. No hay que confundirlo con el sacerdote, el Teopisqui. Sus funciones y características eran distintas. Los sacerdotes, poseedores de gran poder político, se recluían en una especie de monasterios, practicando la abstinencia sexual, y solo se socializaban durante las ofrendas y sacrificios. Los chamanes tenían un contacto más directo con la población. Eran considerados hombres dioses, y su poder mágico era ilimitado. Accedían a los dioses en visiones y comunicaban sus mandamientos al pueblo, por lo cual eran los encargados de guiar a los aztecas en las diversas migraciones que llevaban a cabo. Además de sacerdotes y chamanes, existían adivinos, los llamados Tonalpohualli, que aplicaban el complicado ritualismo del calendario. Las ceremonias podían ser fijas, según el calendario normal, 365 días, o bien móviles.
Estas dependían de un ciclo adivinatorio de 260 días y otros ciclos que determinaban la existencia de la buena o mala suerte para el individuo y la comunidad. Los sacrificios humanos y las ofrendas a las diosas de la fertilidad se regían estrictamente por los diversos ciclos. Y por último, hablemos del mundo religioso azteca. Y nombremos sus dioses. Amamaxtli. Esta es una indumentaria de los sacerdotes para las grandes celebraciones. El Amoscayí, literalmente casa de libros, lugar donde se cuidaban los libros nahuas. Capulco, esta es la residencia particular de los dioses comunales o de Calpulli. ¿Y qué es el Calpulli? El Calpulli es un núcleo social unido por parentesco, profesión, religiosidad o vivienda. El Cihuacuat. Esta es una deidad serpentiforme que representaba a la Madre Tierra. Copal. Este es un árbol resinoso del que se extraía el copallí o incienso para las festividades religiosas. El Cuauhnochtli. Este es un nombre dado a los corazones todavía palpitantes que eran arrancados en los sacrificios humanos para Huitzilopochtli. Cuautli. Es un águila que representa al sol y a la guerra. Huehuetlatollí. Literalmente son palabras de los ancianos, era un código de conducta que los ancianos recitaban a los jóvenes. Huey Micayutil. Esta era una gran fiesta de los muertos en la que se sacrificaban en la hoguera prisioneros de guerra y se colocaba la imagen del dios Xocot en lo alto de un palo engrasado al que debían ascender los guerreros. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que exigía sacrificios cruentos para sobrevivir y era la más importante deidad azteca. El Itli. Este era un cuchillo ceremonial de obsidiana. El Izcalli. Literalmente crecimiento, último mes del calendario azteca, y en él se ofrecían sacrificios de niños al dios Tlaloc. Malinalco. Este era un gran santuario de las órdenes guerreras aztecas construido en el Cerro de los Ídolos, a 110 kilómetros de Ciudad de México. Mictlán. Esto era un espacio del mundo interior al que estaban destinados quienes tenían una muerte normal. Motzotecomaitotia. Era una danza ritual y bélica de los guerreros aztecas con las cabezas de sus enemigos. Nahuatl. Era la lengua hablada por los toltecas y los aztecas. Nemotemi. Es un nombre de los 5 días inútiles con que se completaba el calendario. Los niños que nacían en estos días solían ser sacrificados. Panquetzalitzi. El mes del calendario en el que se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli, cuya imagen amasada en maíz era comida por todos los asistentes al rito. Peyotl. Son cactus de propiedades alucinógenas usado en ceremonias rituales, magia y curanderismo. Quechoyi. Es el mes dedicado a honrar a los dioses del infierno, especialmente a Mixcoatl, en cuyo honor se celebraban cacerías y se forjaban armas en los templos. El Quetzal. Este era un pájaro bellísimo, hierofánico y mágico de los aztecas y de los mayas. Los mayas lo llamaban Cuc. Quetzalcóatl. Esta era la serpiente emplumada que era a la vez un personaje histórico y dios del viento, de la vida y del amanecer. Tamoanshan. Esta era una región mítica, donde viven los muertos, en concreto los que por su categoría pueden volver algún día a la tierra. Temicamat. El libro que contenía los códigos de interpretación de los sueños. Teoatl. Esta era el agua divina con la que se nutrían el sol y la tierra. No era otra cosa que la sangre derramada por los guerreros y los sacrificados. Tlacatlaollí. Era la comida ceremonial hecha de maíz y carne humana, ofrendada en sacrificio. Tonalamat. Era el códice sagrado donde estaba escrito el destino. Y por último, Xochiquetl, la diosa del amor, las flores
y el acto sexual.